Son Goku, tras haber pronunciado sus últimas palabras, sintió la fuerza del Gedomaso caer sobre él. Las enormes manos del monstruo se alzaron con una velocidad aterradora y, con una fuerza arrolladora, intentaron aplastar al ser divino. Un rugido ensordecedor retumbó en el aire mientras la colisión entre las manos de la bestia y Son Goku generó una gigantesca columna de humo y polvo que oscureció todo a su alrededor. El suelo comenzó a crujir y a agrietarse bajo el peso de la batalla, las fisuras se extendían como cicatrices en la tierra, y la atmósfera se volvió densa por el poder liberado en el impacto. Desde la distancia, Obito observaba la escena, su rostro tras la máscara impasible, pero su mente sumida en pensamientos de frustración. Ya estoy cansado de escuchar sus estupideces, murmuró, su tono cargado de impaciencia. Estaba decidido a unirse a la batalla, a enfrentarse con todo su poder. Este enfrentamiento ya no era solo una cuestión de planes, sino de supervivencia. Sin embargo, algo lo hizo detenerse en seco. A medida que el humo comenzó a disiparse, Obito notó una figura inconfundible. Son Goku estaba ahí, completamente ileso, con una sola mano detenía la gigantesca fuerza del Gedomaso. El poder del monstruo era titánico, pero la mano del ser inmortal parecía estar jugando con él. A medida que Goku apretaba con más fuerza, una esfera brillante de pura energía surgió de su palma, expandiéndose rápidamente y envolviendo la mano del Gedomaso. Con un estallido que resonó en todo el campo de batalla, la mano de la bestia fue destruida, desintegrándose en partículas cósmicas que se esparcieron por el aire. El Gedomaso retrocedió un paso, su cuerpo masivo tambaleó por el impacto, y la visión de la imparable fuerza de Son Goku dejó a Obito sin palabras. Su poder era inconmensurable, más allá de cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. En ese momento, Madara apareció de la nada, materializándose junto a Obito con su presencia imponente, su Sharingan resplandeciendo de manera siniestra. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su tono frío y autoritario. El Gedomaso es crucial para mi plan de dominio del mundo ninja. ¿Vas a arruinarlo todo? Obito, sin apartar la mirada del campo de batalla, interrumpió a Madara con una calma peligrosa. No, Madara, tu plan tendrá que esperar. Si no detenemos a Son Goku ahora, no habrá mundo que dominar. Él es un monstruo más allá de cualquier poder que hayas conocido. Mientras las palabras de Obito flotaban en el aire, Son Goku comenzó a elevarse por los cielos, su aura explotando en un resplandor cegador que iluminó todo a su alrededor. La tierra tembló bajo el poder que emanaba de él, y su voz, profunda y resonante, se esparció como un eco cósmico en todo el campo de batalla. Ahora comenzará la verdadera diversión. Son Goku, la manifestación misma de un poder que desbordaba todo entendimiento humano, seguía flotando sobre el campo de batalla con una serenidad inquietante. Su aura cósmica iluminaba el horizonte, distorsionando la realidad a su alrededor con la fuerza de su divinidad. Era como si el tiempo mismo se estuviera desintegrando frente a su presencia. Las grietas en el suelo, la ruptura del espacio, todo se desmoronaba a su paso, como si el universo mismo estuviera siendo succionado por un agujero negro de energía pura. De repente, una serie de destellos de luz cortaron el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Minato Namikaze, el legendario cuarto Hokage, apareció en la escena. El viento a su alrededor se agitó violentamente, mientras la velocidad de su Iraishin no Jutsu, técnica del dios del viento, lo hacía casi invisible. Con una agilidad sobrehumana, se plantó en el aire, lanzando un Rasengan de tamaño masivo hacia Son Goku. La esfera de energía comprimida, cargada con la furia de Minato, brillaba con una intensidad que hacía parecer que el sol mismo se apoderaba de ella. Sin embargo, Son Goku no mostró ni el más mínimo signo de sorpresa. Con un simple gesto, levantó su mano y detuvo el Rasengan en pleno vuelo, como si se tratara de una simple pelota. La esfera de energía comenzó a desintegrarse entre sus dedos, el poder del Rasengan disuelto como si fuera nada ante el poder de un ser que no conocía límites. La vibración en el aire causó una reverberación cósmica, y el espacio se deformó como si estuviera siendo estirado por una fuerza invisible. ¿Eso es todo lo que tienes?, dijo Son Goku, su voz resonando como un eco cósmico que atravesaba todo el campo de batalla. Su tono era distante, como si estuviera observando a una pequeña criatura intentar desafiarlo. Minato, sorprendido pero sin perder la compostura, desapareció de nuevo con otro destello de luz. En un abrir y cerrar de ojos, apareció a la espalda de Son Goku, lanzando una serie de golpes rápidos con la precisión de un cirujano. Sus puños, impulsados por su velocidad sobrenatural, generaron ráfagas de aire que hacían que el espacio mismo temblara.
Sin embargo, cada golpe fue detenido por un giro de Goku, quien reaccionaba con una fluidez sobrenatural, sus movimientos impredecibles, como si no estuviera luchando contra un mortal. Pero Minato no se rindió. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. Utilizando el Iraisin para moverse a una velocidad aún mayor, su forma desapareció de la vista una vez más. Esta vez, el cuarto Hokage apareció justo frente a Son Goku, lanzando un Rasengan mejorado, más grande, con una carga de chakra mucho mayor. El ataque parecía destinado a atravesar el vacío de la realidad misma, pero nuevamente, Goku levantó una mano, la energía se disipó, y el poder del ataque fue absorbido como si nada. «Esto no es suficiente para detenerme», murmuró Son Goku, su voz reverberando a través del campo de batalla, mientras su aura divina se expandía aún más. Sin perder tiempo, Hiruzen comenzó a ejecutar sellos de mano, su chakra activándose en ondas a través del aire. En un abrir y cerrar de ojos, conjuró una lluvia de Katon. Kaki no Jutsu, técnica del gran fuego, que caía del cielo como una lluvia de meteoritos ardientes, cada uno de ellos un proyectil capaz de reducir todo a cenizas. Las llamas rugían con un poder salvaje, ardiendo con la intensidad del sol mismo. «Sus poderes son insignificantes ante un ser divino como yo», exclamó Goku, su voz retumbando en el aire mientras su poder divino crecía más y más. Pero Hiruzen no se detuvo ahí. En un esfuerzo por detener el poder cósmico de Goku, Hiruzen invocó su Shuriken enraizado, una técnica secreta del estilo de madera que lanzaba enormes proyectiles de madera que giraban con una fuerza devastadora, buscando atrapar y perforar a Goku desde todas las direcciones posibles. En ese instante unas manos de madera aparecían, el jutsu del primer Hokage surgió del suelo como garras de un ser demoníaco, rodeando a Goku y buscando apresarlo. Sin embargo, la energía cósmica de Son Goku no se dejó atrapar. En un instante, su aura se expandió, desintegrando las manos de madera y los proyectiles que se acercaban. Los árboles arrancados de las raíces se desintegraron en el aire, como si estuvieran siendo absorbidos por un agujero negro de energía. Goku con una sonrisa que rayaba a lo psicópata observaba a los Kager, mientras su aura, en forma de espiral, se expandía más allá de los límites del campo de batalla. De repente, una figura se materializó a la velocidad del rayo. Tobirama Senju, el segundo Hokage, apareció al lado de Minato, el cuarto Hokage. Un sello del Iraisin brillaba en su cuerpo, un vínculo que conectaba su existencia con la de Minato. Con una mirada decidida, Tobirama levantó las manos y comenzó a realizar una serie de sellos rápidos. En ese momento comenzó a invocar una tormenta de explosiones. Varios papeles bomba surgieron del suelo, rodeando a Son Goku en un instante. Los papeles flotaban, suspendidos en el aire como un enjambre mortal, sus bordes comenzando a brillar con una energía devastadora. Un sonido ensordecedor llenó el campo de batalla mientras las explosiones estallaban con una violencia incontenible, destruyendo todo a su paso. La explosión fue tan masiva que la tierra se quebró bajo su peso, el aire se llenó de polvo y fuego, y el sonido de la detonación retumbó como un trueno cósmico. Pero en medio de todo ese caos, Son Goku emergió de la nube de humo y escombros con una calma aterradora. Su cuerpo estaba envuelto en una capa de energía, la cual disipó las explosiones con la facilidad con la que se aparta el polvo. El terreno a su alrededor seguía ardiendo, pero Goku no había sufrido ni un rasguño. Con un simple movimiento de su mano, la energía que lo rodeaba disipó las últimas secuelas de las explosiones, su presencia era ahora más imponente que nunca. Tanto esfuerzo, pero todo es inútil, dijo Goku con una sonrisa que era todo menos humana. Su aura se expandió aún más, abarcando el campo de batalla con una presión indescriptible. No obstante, sus oponentes no iban a ceder. En ese mismo instante, una energía vasta y antigua comenzó a emanar desde el suelo. Hashirama Senju levantó su mano al cielo. El chakra de la naturaleza comenzó a emanar de su ser, envolviendo la tierra con su poder. Los árboles más gigantescos comenzaron a brotar del suelo, surgiendo como enormes guardianes de la vida misma, mientras las raíces se extendían, cubriendo el campo con una fuerza imparable. La atmósfera se vibró al compás del poder que Hashirama canalizaba, fusionando su chakra con la fuerza de la naturaleza. El aire se llenó de una vibración tan pura que parecía resonar con el latido mismo de la tierra. Ahora, Son Goku. Siente el poder de la naturaleza misma, dijo Hashirama con una determinación inquebrantable. Al mismo tiempo, Tobirama, con su rapidez incomparable, se movió con fluidez al lado de su hermano. Con un rápido sello de mano, comenzó a invocar el agua del suelo, canalizando su chakra para crear potentes corrientes. El agua comenzó a brotar con furia, inundando la zona, cubriendo el terreno con rápidos torrentes que se movían con una violencia descontrolada.
Son Goku vio cómo las aguas comenzaban a rodearlo, pero no era solo agua lo que Tobirama había invocado. Era un torrente que fluía con la intención de restringir sus movimientos, de controlar la batalla con la fuerza del agua. Por último, Hiruzen Sarutobi se unió al ataque. Con un rugido profundo, invocó el Katon Kaki no Jutsu, técnica del gran fuego, una habilidad que le traía recuerdos de su juventud, cuando su poder era tan vasto como la misma llama que había desatado. El fuego comenzó a brotar desde su boca en una lluvia infernal, como si las llamas del mismo infierno se manifestaran. Las llamas rugían, abriendo grietas en el aire mientras se dirigían hacia Son Goku con la furia de un volcán. La combinación de elementos fue algo sin igual. La tierra, el agua y el fuego se unieron en una sinfonía de destrucción, como si el mismo universo estuviera arrojando su ira sobre el campo de batalla. Hashirama, con su control de la naturaleza, envió raíces y árboles gigantescos hacia Goku, que cortaban el aire como si fueran cuchillas afiladas, buscando inmovilizarlo y restringir sus movimientos. Tobirama, con su dominio del agua, invocó remolinos y corrientes que rodeaban a Goku, empujándolo hacia la trampa de raíces. Hiruzen, con su poder del fuego, envolvía todo en llamas abrasadoras, las cuales devoraban todo a su paso, creando una pared de fuego alrededor de su enemigo. Goku, atrapado en la mezcla de agua, fuego y raíces, se encontró rodeado por una tormenta de ninjutsu imparable. El suelo bajo sus pies comenzó a quebrarse, las raíces de Hashirama comenzaron a romperse ante la furia del ataque, y el agua y el fuego se entrelazaban en una explosión monumental. La luz del fuego y la oscuridad del agua creaban un choque tan feroz que la propia realidad parecía distorsionarse a su alrededor. El terreno temblaba. El viento se alzó con furia, levantando escombros y cenizas mientras el campo de batalla se convertía en un caos absoluto. El poder de los tres Hokages se combinaba en un único y mortal filo, tan afilado como una espada de la naturaleza, capaz de cortar el mismo tejido del espacio-tiempo. Y entonces, la explosión ocurrió. Una detonación tan intensa que pareció partir el mismo universo en dos. El campo de batalla se sumió en un resplandor cegador, y el suelo se agrietó más aún, las columnas de agua, fuego y raíces explotando en una onda de energía que rebotó hacia el cielo. La vibración cósmica creada por el choque de estos elementos hizo que todo pareciera temblar, como si el mundo estuviera a punto de colapsar. El silencio prevaleció por un breve instante, pero en ese instante un poder cósmico emanaba una presión tan abrumadora que el aire parecía volverse pesado, como si la gravedad misma estuviera siendo alterada. La tierra tembló, los cielos se oscurecían, no por nubes, sino por la distorsión misma del espacio-tiempo a su alrededor. Pero los guerreros más poderosos de la historia Shinobi no se dejaron intimidar. Es una verdadera monstruosidad, mencionaba nervioso Minato. De repente los antiguos Kages volvieron a aparecer, Raikage A.M., Rasa, el cuarto Kasekage y Gengetsu Suzuki. En conjunto, estos antiguos líderes del mundo Shinobi se alinearon con los grandes Hokages, formando una fuerza imparable. Son Goku aparecía frente a ellos, su voz como eco en el inframundo deja ver que estaba satisfecho porque al final tenía rivales que podría considerar dignos de su justicia divina. Son Goku, con su aura cósmica y poder descomunal, comenzó a lanzar esferas de energía de ki a un ritmo vertiginoso, creando ráfagas devastadoras que atravesaban el aire como rayos oscilantes. Cada esfera brillaba con una intensidad tan cegadora que las estrellas parecían desvanecerse ante su resplandor, y el espacio se distorsionaba como si el mismo tejido del universo estuviera siendo rasgado. Con una velocidad de reacción impresionante, Minato Namikaze levantó sus manos en un movimiento fluido, dibujando sellos complejos en el aire. En ese momento brotó una serie de símbolos y runas místicas que surgían de la nada, como si el propio inframundo estuviera abriéndose ante él. Un sello, de apariencia arcana, se materializó en el aire, un círculo negro con marcas que parecían absorber la luz misma. Este sello comenzó a latir con un poder palpable, mientras absorbía las esferas de ki que Goku había lanzado, suspendiéndolas en el aire, atrapándolas en un vacío extraño. El sello parecía vivir por sí mismo, como un ente oscuro que emergía de lo profundo del abismo. Minato, con su rostro serio y concentrado, comenzó a invocar más poder hacia el sello, y lentamente, las esferas de energía de Goku empezaron a desintegrarse. No era una simple absorción. El sello comenzaba a devorar las esferas, como si cada una fuera un pedazo de la misma existencia, tragada por una oscuridad infinita que las disolvía hasta no dejar rastro.
El aire se distorsionaba mientras la energía era consumida, y el campo de batalla se llenaba con un estruendo ensordecedor, como si la propia esencia del universo estuviera siendo retirada. Finalmente, con un último suspiro de la energía del sello, las esferas de ki desaparecieron por completo, dejando solo un vacío de quietud. Pero antes de que pudieran relajarse, el horizonte explotó en una inmensa nube de polvo y escombros. La detonación fue tan poderosa que hizo temblar la tierra y el cielo, y la onda expansiva arrasó todo a su paso, desintegrando el paisaje en un cráter de destrucción. Eso estuvo cerca, mencionaba Mu. Logré detener el ataque y enviarlo a otra parte, pero la próxima dudo que funcione. Son Goku sonríe ante la curiosa habilidad que había manifestado Minato ante él. Es una técnica muy curiosa, pero, ¿crees que podrás esquivar todo mi poder con esa ridícula habilidad? Mencionaba Son Goku, que empezaba nuevamente a alzar sus manos, mientras el humo del último ataque ocultaba algunas partes de su rostro y cuerpo entre la oscuridad. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor. Hashirama, sin perder el ritmo, tomó la iniciativa. Con su rostro sereno, juntó sus manos, y de su chakra brotó una energía tan pura y vibrante que el suelo mismo parecía reverberar. A medida que sus raíces se extendían hacia el cielo, el poder de la Mokuton se manifestaba. En un movimiento majestuoso, invocó un dragón de madera, cuyos ojos brillaban con una fuerza viva. El dragón de madera ascendió hacia el aire, sus escamas de árboles brillando mientras su cuerpo se retorcía y crecía en tamaño. Con un rugido ensordecedor, el dragón descendió sobre Son Goku, arremetiendo con sus garras de madera afilada que rasgaban la atmósfera a su paso. Pero Son Goku, con un giro de su cuerpo, lanzó un par de esferas de ki hacia el dragón, cada una chocando contra las escamas del dragón de madera y explotando con tal fuerza que la explosión reventó el aire, creando una onda de choque que partió el terreno en dos. Sin embargo, el dragón de madera no cedió. A pesar de los ataques, continuó su embestida, envolviendo a Goku con sus colosales extremidades de madera y sujetándolo con un poder natural imparable. Mientras tanto, Hiruzen Sarutobi, observando el caos alrededor, formaba sellos rápidos con sus manos y canalizaba su chakra hacia el suelo. Una enorme nube de humo y vapor surgió de la tierra, mientras el humo se expandía a su alrededor como una tormenta descontrolada. Con un grito de guerra, Hiruzen invocó un Katon Kaki no Jutsu, creando una tormenta de fuego tan abrasadora que el aire comenzó a vibrar con el calor. Las llamas recorrían el cielo, dirigiéndose hacia Son Goku con una velocidad cegadora. Tobirama no iba a quedarse atrás. Con su aguda percepción, vio el momento en que Son Goku se preparaba para contraatacar. Con un ágil movimiento de sus manos, Tobirama realizó sellos de mano en rápida sucesión, y en el agua que fluía del suelo, creó dragones de agua. Estos dragones acuáticos surgieron del suelo con un rugido bajo, serpenteando en el aire con una velocidad impresionante. Cada dragón se movía con una gracia letal, rodeando a Son Goku y atacando desde múltiples direcciones, intentando atrapar al ser cósmico con su líquido pero imparable poder. El agua se convirtió en un torrente, atrapando a Son Goku en un abrazo frío y aplastante. Pero el poder de Goku no se detuvo ahí. Con un resplandor cegador, las esferas de ki comenzaron a formarse a su alrededor, creando un campo de energía que desintegraba a los dragones de agua a medida que intentaban envolverlo. El agua se evaporaba en el aire, disipada por el calor de la energía de Goku, pero los dragones de agua no se desvanecían, sino que se regeneraban, continuando el ataque con cada movimiento de Tobirama. En ese momento Son Goku lanza una gran esfera de energía poderosa hacia Tobirama. Minato, siempre atento a sus aliados, se teletransportó rápidamente con su Iraishin no Jutsu, apareciendo al lado de Tobirama y ayudando a desviar uno de los ataques de Goku que estaba a punto de golpearlo. Con un rugido, el Raikage se lanzó al ataque, su figura como una tormenta de fuerza desatada. Su puño, cargado con una velocidad y poder aterradores, rompió el aire, dirigiéndose directamente hacia Son Goku. El impacto fue colosal, fue tan fuerte que el cielo se rompió en dos, y el choque generó un sonido tan potente que toda la zona quedó sumida en un silencio por un segundo, mientras el viento arrancaba árboles y rocas. Pero Son Goku, sin mover un dedo, permitió que el golpe lo alcanzara. A pesar del impacto, su cuerpo ni siquiera se desfiguró. En lugar de retroceder, Son Goku se mantuvo en su lugar, y la luz blanca que lo rodeaba comenzó a distorsionar el espacio, expandiéndose como si fuera una marea de energía imparable. El Raikage, sorprendido por la inmutabilidad de su enemigo, intentó otra vez, y otra, golpeando con la furia de un dios caído, pero cada ataque parecía ser absorbido por la misma oscuridad que lo rodeaba. Zamasu solo sonrió, disfrutando del sufrimiento en cada golpe.
Son Goku expulsa un poco de ki para mandar a volar al Raikage, este rápidamente se reincorpora y se lanza nuevamente contra Son Goku. De repente, la tierra tembló y Son Goku avanzó, su cuerpo brillando con energía divina. Con una sonrisa macabra, desató un torrente de poder, pero el Raikage, como una tormenta, se lanzó al combate cuerpo a cuerpo. Los puños del Raikage chocaron con el cuerpo de Zamasu, un taijutsu imparable que agrietó el suelo. La tierra misma resonó con la furia del impacto. Pero Zamasu no cedió. En su inmortalidad, no sentía el dolor, no podía ser detenido. Mientras Son Goku luchaba contra el Raikage, Mu empezó a trazar su jugada. Su poder en el elemento polvo era letal, y en un rápido movimiento, golpeó el suelo con su mano. La tierra tembló con la violencia de un terremoto. Elemento polvo. Jutsu del desprendimiento del mundo primitivo, murmuró mientras la fuerza en su palma mandaba al aire a Son Goku. Los ojos de Son Goku, siempre imperturbables, observaron el pilar que se formaba, una columna de pura devastación que se alzaba hacia él con la intensidad de un juicio cósmico. ¿Crees que esto me detendrá? Resonó la voz de el dios del nuevo mundo, sin temor. Los ojos de la entidad divina observaron el pilar acercarse, una luz cegadora que consumía todo a su paso. Y cuando el pilar alcanzó a Goku, se desintegró ante sus ojos. El poder divino de Son Goku era simplemente superior a cualquier intento de confrontarlo. Mu no mostró signos de duda. Él sabía que ese ataque no era suficiente para derrotar a un ser como Zamasu. Lo que realmente importaba era el siguiente movimiento. Son Goku estiró sus manos, dos esferas de energía se formaron en el aire, brillando con un blanco cegador y detalles carmesí. La amenaza de la desaparición total llenó el aire con una desesperación palpable. Si estas esferas tocan el suelo, todo se desintegrará. No habrá un rincón donde puedas esconderte, dijo Son Goku, su voz llena de amenaza cósmica. Los cielos comenzaron a oscurecerse, y la amenaza de la aniquilación estaba a punto de cumplirse. Fue entonces cuando el cielo se iluminó con la presencia de Sasuke Uchiha. Desde su posición, en lo alto, el Sharingan brilló con un propósito oscuro. Un rayo empezó a formarse en su mano, y en un giro de su muñeca, el cielo se partió en dos. Un dragón de rayos, un monstruo de electricidad pura, descendió con furia sobre Son Goku, un ataque que podía destruir incluso las sombras del universo. Son Goku, confiado en su poder, desapareció las esferas de energía con un gesto frío y se posó sobre el rayo con la intención de destruirlo. Pero no se dio cuenta de lo que le esperaba. La arena y la madera, utilizadas por Rasa y Hashirama, se alzaron, envolviendo a Goku en una prisión imparable. Su figura quedó atrapada en un abrazo mortal, mientras la energía del dragón caía. El dragón de rayo descendió sobre Son Goku con la furia de una tormenta cósmica, deslumbrante en su intensidad. La explosión que siguió fue un clamor infernal, un estruendo que resonó en lo más profundo del universo, como si el tejido mismo de la realidad fuera desgarrado. La tierra tembló con el impacto, las estrellas mismas palidecieron y el cielo, esa vastedad infinita que Son Goku había considerado su dominio eterno, se partió en dos, como si el cosmos estuviera siendo arrancado por las manos de una entidad cósmica que nunca podría ser comprendida por mentes mortales. Tobirama, en su posición elevada, observó con asombro lo que acababa de presenciar. Ese poder, es verdaderamente increíble. Nadie podría sobrevivir a un ataque de tal magnitud. Su voz era un susurro apenas audible, lleno de una mezcla de respeto y horror. En ese momento, su mente intentó comprender la magnitud de lo que acababa de suceder, pero sentía que algo más allá de la mera destrucción, estaba en juego. El peso del universo mismo parecía haberse inclinado bajo esa técnica, y el tiempo pareció titubear ante la imparable fuerza que había desatado el Uchiha. Pero incluso en ese instante de admiración, sabía que el peligro aún no había terminado. El aire se llenó de un espeso manto de humo y escombros. Fragmentos de cristales rotos y madera quemada caían del cielo, como si todo el entorno hubiera sido pulverizado bajo el poder incontenible de la explosión. Aquel lugar que había sido la escena de una batalla titánica parecía ahora un paisaje arrasado, cubierto por la niebla de la guerra cósmica. Todo parecía sumido en la quietud, pero había una sensación de presencia, como si el mismo universo estuviera conteniendo el aliento, esperando lo inevitable. Y entonces, con una lentitud desconcertante, los fragmentos que caían al suelo se hicieron eco de una verdad perturbadora. Son Goku no había sido destruido. Nada podía destruirlo. La cortina de humo que aún cegaba la vista de los combatientes, se levantó por un breve segundo, y en ese fugaz destello, la figura del Son Goku emergió del caos. El ser, que se creía había sido reducido a fragmentos, estaba intacto o casi intacto.
Su cuerpo parecía haberse regenerado a través de alguna fuerza primigenia, como si los límites de su forma fueran irrelevantes frente a la majestad de su inmortalidad. Los ojos del Ser Supremo brillaban con una frialdad insondable, vacíos de toda misericordia. Ya no quedaba rastro de la arrogancia, ni de la furia, solo una indiferencia cósmica que destilaba el horror de saber que no había fin para él. La risa de Son Goku, casi etérea, llenó el aire con la resonancia de una eternidad abismal, como el susurro de los antiguos dioses olvidados que habitan más allá del tiempo. Nada puede destruirme, musitó, como si fuera una ley cósmica y definitiva. Sus palabras no solo desafiaban la lógica humana, sino que hacían tambalear la misma comprensión del universo. Todo lo que estaba a su alrededor parecía disminuir en importancia ante la presencia de su inmortalidad. Nada podía desafiarlo, nada, ni siquiera el mismo universo en su intento por corregir el error de su existencia. De repente, en un movimiento desconcertante, Goku levantó su mano izquierda, aparentemente desgarrada por el impacto, pero con una determinación aterradora. El sufrimiento que su extremidad había sufrido no era más que un breve capricho cósmico ante su verdadero poder. Con un brutal giro, lanzó su mano mutilada hacia los confines del campo de batalla, arrojándola como un objeto sin valor. Pero eso no fue lo más aterrador. Con un grito que parecía originarse en las mismas profundidades del abismo, una nueva extremidad comenzó a formarse. No era una simple regeneración. No era una extremidad que surgiera de la carne, sino que se materializó desde las entrañas del infinito, como si la mano de Goku hubiera trascendido toda concepción de realidad. Su mano izquierda emergió como una manifestación del abismo mismo, como un fragmento arrancado de las dimensiones más allá del entendimiento humano. Cada dedo parecía distorsionar el espacio a su alrededor, como si estuviera arañando las fibras mismas del cosmos para tomar forma. La mano del Dios del Nuevo Mundo, que ahora se materializaba de alguna dimensión que se extendía más allá de la comprensión, era un símbolo de lo inalcanzable, un indicio de que él mismo no solo era inmortal, sino que estaba más allá de los límites del tiempo, del espacio, y del entendimiento humano. Y en ese mismo instante, los combatientes que miraban con horror no podían evitar sentir que se encontraban ante algo mucho más grande que ellos, algo que los desbordaba y que, al mismo tiempo, los consumía. El universo mismo temblaba ante la presencia de esa mano, como si estuviera presenciando la llegada de algo que ya no podía ser detenido. El aire ahora se volvió pesado, denso, como si el mismo mundo estuviera apretando los últimos vestigios de esperanza, esperando el inevitable colapso. En ese momento, Son Goku levantó sus manos con una calma de mente, un gesto que heló la atmósfera. Juntó sus palmas, las cuales parecían consumir la luz a su alrededor, distorsionando la realidad misma. Un resplandor carmesí comenzó a emanar de una de sus manos, una energía oscura y viscosa, como si el mismo universo hubiera comenzado a sangrar en sus dedos. Un rostro psicópata apareció en el firmamento, una manifestación macabra del ser que una vez había parecido un ser humano. Ese rostro, deformado por la locura y el poder infinito, se expandió como una tormenta cósmica que envolvía el horizonte. Con voz grave y temblorosa, el ser proclamó: «Conocerán el poder del universo mismo, ahora conocerán el trabajo de un dios». Las palabras se grabaron en el aire, como un eco interminable, resonando en el espacio-tiempo, un susurro que parecía romper las leyes fundamentales de la existencia. Era un sonido que se hundía en los huesos de la realidad misma. La energía carmesí de sus palmas se transformó ante la vista de todos. No era una espada cualquiera. No, esto era algo más allá, más antiguo, más primitivo. De sus manos, surgió una espada que se retorció, deformándose con un poder indescriptible hasta convertirse en una guadaña monstruosa, cuya hoja brillaba como una luna sangrienta que rasgaba la propia tela del espacio. La energía carmesí de sus palmas se transformó ante la vista de todos. No era una espada cualquiera. No, esto era algo más allá, más antiguo, más primitivo. De sus manos, surgió una espada que se retorció, deformándose con un poder indescriptible hasta convertirse en una guadaña monstruosa, cuya hoja brillaba como una luna sangrienta que rasgaba la propia tela del espacio. Son Goku levantó la guadaña, y con un solo movimiento de su mano, la oscuridad del universo parecía inclinarse ante su poder. «Este es el destino», murmuró, con una sonrisa macabra. Su mirada no era solo cruel, sino impía. Como si mirara a todos desde el abismo donde los dioses y las estrellas se desvanecían en el olvido. A lo lejos, Hashirama reunió a los pocos guerreros que quedaban. La Gran Alianza se alineaba detrás de él, como una última resistencia contra la marea de terror cósmico que se alzaba.
Los antiguos Kages nadie sabía si era el valor o la desesperación lo que los mantenía firmes, pero se mantenían de pie, como columnas que resistían el aplastante peso de lo que se cernía sobre ellos. En ese momento un vórtice comenzó a abrirse en el aire, un agujero en la realidad mismo. Los límites del espacio y el tiempo se deformaban, como si un instante entero hubiera comenzado a descomponerse. De ese abismo apareció Obito, su presencia inconfundible. Un movimiento de su figura y las reglas del tiempo se retorcían, como si el mismo tejido de la existencia fuera incapaz de retener su forma. Junto a él, el fantasma de los Uchihas, rival y amigo del primero Kage, se reunían en la sombra de la inminente destrucción. Pero, en ese instante de incertidumbre, Naruto apareció en lo alto, flotando sobre Son Goku. En sus manos, una pequeña esfera de energía se formaba, el Rasengan, una manifestación de todo el poder de los Uzumaki, de su voluntad inquebrantable. «Acabaré contigo, Son Goku», gritó Naruto, su voz resonando como un destello en el abismo, una chispa contra la oscuridad infinita. El Rasengan brillaba con una intensidad feroz, pero como todo lo demás, fue destruido antes de poder tocar siquiera a Son Goku. Son Goku levantó una mano con la rapidez de un predador, y con un simple gesto, golpeó el aire frente a él y el Rasengan de Naruto fue desintegrado en el aire, como si el universo mismo hubiese decidido arrancarlo de la existencia. Naruto quedó aturdido, flotando en el vacío, sus sentidos vacíos por la colisión de su esperanza y la imparable oscuridad. Son Goku no permitió un respiro. Con la guadaña en su mano, cortó a la mitad sin piedad, como si fuera un insecto. Pero, al instante siguiente, Naruto desapareció, disuelto entre nubes y sombras. Muy astuto, en usar un clon de sombra, comentó Minato desde la distancia, su voz cargada de una mezcla de admiración y desesperanza. Pero incluso ese truco no era suficiente. El mundo se tambaleaba ante la majestad de Son Goku, cuya presencia ya no era de un hombre, sino de una entidad cósmica que tejía el destino con cada movimiento. No era un dios como los mortales lo entendían. No era siquiera un ser de este universo. Él era el eco del infinito, la oscuridad primordial que arrastra todo hacia su vacío. Su risa resonó una vez más, y con ella, el mismo universo se estremeció, sintiendo la abrumadora sensación de un horror que no podía ser enfrentado, comprendido, ni siquiera temido. La tierra misma parecía temblar bajo el peso de lo que se estaba por desatar. Naruto Uzumaki apareció al lado de su padre, Minato Namikaze, su presencia una chispa fugaz en la vastedad de la oscuridad que los rodeaba. «Ese ataque no fue suficiente», murmuró el joven, su tono firme, «es demasiado rápido para un ataque sorpresa». Había algo en sus ojos, una convicción nacida de la desesperación misma, un entendimiento de que esta batalla no era solo por la vida, sino por la existencia misma. Minato observó a su hijo con orgullo, sintiendo una mezcla de asombro y admiración. «Te has convertido en un ninja increíble, Naruto». Pero sus palabras eran solo un susurro en el viento, ahogadas por la presencia imponente de Son Goku, quien parecía flotar sobre el campo de batalla, un dios sin misericordia. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue un golpe a la misma esencia del mundo ninja. Tsunade, Mei, la Tsuchikage, Kiba, Neji, Hinata, Tenten, Rogue Lee, Shino, Ino y Shikamaru se alinearon frente a Son Goku. El último bastión de resistencia. Cada uno de ellos estaba listo, con sus corazones palpitando al ritmo de la desesperación, pero también con una llama de lucha encendida. Desde el fondo de todo esto, Hashirama observaba, su mirada un reflejo de su propio poder y comprensión de la guerra. Y en un tono grave, casi como si estuviera susurrando al abismo, se dirigió al Ser Supremo. Son Goku. Para que acabes con todos, primero tendrás que acabar con cada uno de los que están frente a ti. Y fue entonces cuando Son Goku rompió el silencio. Su risa, un eco lejano, se expandió más allá del espacio-tiempo, como si el propio universo se deshiciera bajo el peso de su desdén. «No me hagan reír», dijo, su voz resonando con el horror de un dios que ya había decidido el destino. «Ustedes no son nadie ante mi poder». Las palabras fueron como gritos ahogados de las civilizaciones que alguna vez existieron, destruidas en una fracción de segundo. Por cierto, con una voz que resonaba a través del tiempo y el espacio, Son Goku declaró, su tono lleno de una oscuridad infinita. «La persona a la que llaman Son Goku ya no existe. Ese nombre pertenece a un ser mortal, y yo he trascendido esa brecha. Ahora, soy Zamasu, el ser que ha superado los límites de la humanidad. He ascendido a una divinidad absoluta, más allá de su comprensión». Pero más allá de las sombras que Zamasu había desatado, otros emergieron.
A pocos metros del campo de batalla, Orochimaru salió de las sombras de los árboles, su figura deslizándose como un espectro entre el follaje. ¿Estás listo?, preguntó, con la misma voz sinuosa que siempre lo había caracterizado. Al lado de Orochimaru, Kabuto apareció, su rostro calmado pero lleno de una intensa determinación. «Estoy listo para la batalla», dijo, sus palabras resonando en la distancia. Orochimaru rió suavemente ante la afirmación, como si todo estuviera a su alcance, y con un giro de su cabeza, miró hacia su lado derecho. «¿Y ustedes también están listos?». En ese instante, algo rompió en el tejido del universo, un destello de presencia tan intensa que el mismo aire parecía estremecerse ante su llegada. 4 figuras emergieron de la sombra, tan imponentes que el espacio a su alrededor se distorsionaba como si el tiempo se deshiciera. En un instante, la fuerza militar que una vez dominó el mundo ninja estaba reunida en el campo de batalla. Las sombras no eran solo sombras, sino manifestaciones que habían caminado sobre la tierra. De entre las sombras, Kakashi Hatake apareció primero, su Sharingan brillando como una estrella fugaz. Obito le había pedido a Kabuto que cuando Kakashi despertara del sueño eterno, le colocara nuevamente su Sharingan. Maito Gai le siguió, su cuerpo lleno de energía, una intensidad que iluminaba la oscuridad que los rodeaba. Nagato Uzumaki surgió detrás de ellos, su presencia cargada con el peso de un hombre que había cruzado las fronteras del sufrimiento, y finalmente, como si el mismo universo estuviera conteniendo su respiración, apareció Itachi Uchiha, su mirada fría y calculadora, como el último vestigio de esperanza en un mundo al borde del abismo.